Catherine Leclerc es un modelo de persona que sin pretenderlo acumula títulos. Sí, sin pretenderlo. Hizo el bachillerato francés y después lo que le llaman en inglés la high school, ¿no? Que es lo que vendría después del bachillerato y antes de la universidad. La primera la hizo en Kent y la segunda en el Hottie International School de Houston, Texas. Es graduada superior en Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas. El estudio por el que obtiene el diploma lo titula La dirección por valores, una evolución hacia una gestión más llena, más productiva, más eficiente. Es bachiller en filosofía. Saben que el bachiller es lo que en inglés es bachelor, no lo que nosotros llamábamos y llamamos bachiller. Bachiller es el primer grado en el mundo universitario por la Universidad San Dámaso de Madrid. Es licenciada en estudios eclesiásticos, en teología, por la misma Universidad San Dámaso, y licenciada en Derecho Canónico también por la Universidad San Dámaso. Sacó el doctorado en la propia Universidad San Dámaso en Derecho Canónico y tiene la declaración eclesiástica de competencia académica para la enseñanza de religión. Actividades, bueno, tiene alguna actividad laboral como auxiliar de conversación en inglés. Tiene una experiencia amplia docente como profesora de la Universidad Católica de Ávila y me gusta subrayar una función con la que no nos encontramos todos los días, salvo que uno tenga una pretensión o bien de nulidad, de declaración de nulidad matrimonial o de simple separación, porque es defensora del vínculo en el Tribunal Eclesiástico de Madrid. Sabemos lo que es defensora del vínculo, claro, el que considera que el vínculo es sagrado y que habrá que demostrar pruebas muy, muy claras que ese vínculo no se hizo adecuadamente. Y para eso está el defensor del vínculo. En el Estado a eso le llamaríamos fiscal, más o menos. Pero bueno, más vale no entrar en el Estado, que nos pondremos tristes. Publicaciones, tiene 9 publicaciones. Hay, lógicamente, no se concebiría a Catherine Leclerc sin publicaciones sobre Santa Teresa. Tiene un par o 3 de publicaciones sobre Santa Teresa y después más específicas sobre la formación integral de la vida consagrada, sobre el Papa Francisco con los derechos humanos, sobre la educación, sobre la formación integral en Santa Teresa. En total, 9 publicaciones y reseñas de otros libros importantes, pero que comparado con la publicación de autor, pues carecen de importancia, por importantes que sean. Así es que tenemos la fortuna de tenerla aquí, que no esté en estos momentos, Dios sabe dónde, pero ella nos va a dirigir la palabra. Muchas gracias, don José. Bueno, pues voy a solo intentar un poco dar algunos consejos en base a un libro que se llama Sermones predicados en distintas ocasiones, que es menos conocido, de Newman, y de ahí pues saqué unos consejos porque yo creo que es muy bonito estos sermones y nos pueden ayudar mucho. Pues primero había pensado una pequeña biografía, que voy a ir más rápido, ya por la premura del tiempo,
Sabemos que el cardenal Newman nace en Londres en 1801 y fallece en Birmingham con 90 años en 1890. Es durante 40 años miembro de la Iglesia Anglicana y pues ya su etapa de conversión es recibido en la Iglesia Católica a los 44 años en 1845. Es mandado luego a Roma para prepararse a la ordenación sacerdotal. También ahí encuentra su vocación personal en el oratorio de San Felipe Neri y vuelve a Birmingham, donde es nombrado primer superior en Birmingham del oratorio. Y poco tiempo después, el arzobispo de Irlanda, de Armagh, Paul Cullen, le llama para poner en marcha un proyecto de fundar la Universidad Católica de Dublín. Él pues lo consulta con los miembros del oratorio, lo discierne, también pone en práctica el discernimiento en conciencia y pues ve que es parte de la obediencia, él responde a esta llamada y va pues a ser el primer rector de la Universidad Católica de Irlanda, de Dublín, que él mismo establece. También ya allí mismo, en 1852, casi nada más empezar, da unos discursos en la universidad que justamente darán luego lugar al libro, la idea de una universidad recogiendo estos discursos, y ya pues inaugura la Universidad de Dublín Católica en 1854 y también hace construir una iglesia, una pequeña pues, capilla universitaria que él mismo financia y diseña con otro compañero, amigo, arquitecto, y la inaugura en 1856. Deja establecida 3 facultades, letras, ciencias y medicina, 2 grandes casas universitarias y una comunidad universitaria de 23 profesores y tutores, más de 100 estudiantes. En noviembre de 1858, después de 7 años, pues renuncia al cargo de rector tras comprobar una imposibilidad entre su idea de universidad más para formar laicos, con profesores laicos y miembros del gobierno también laicos, y que no sean clérigos, como pensaban más la idea que tenía el episcopado irlandés de una universidad más eclesiástica. Entonces, bueno, pues se retira y ya pues sigue luego en Inglaterra. Nos interesa en concreto estos sermones predicados en distintas ocasiones, que son unos sermones, los 8 primeros que veis ahí en azul, los dio justamente en esta iglesia de la Universidad Católica que él fundó, la capilla. En 1857 publica en Londres esta primera edición de esta obra, Sermones predicados en distintas ocasiones, que dedica a un amigo suyo, Henry Edward Manning. Esta edición tendrá ya 15 sermones, 8 que predica, por tanto, en la Universidad Católica de Dublín y otros 7 en diferentes años que predica en diferentes lugares. Y como también novedad de la investigación, por más que he buscado, no lo he encontrado este libro en España, de España, solamente en la edición argentina de Agape Libros en Argentina. Entonces, pensamos que este nombre que le han dado a esta edición en Argentina, Sermones Católicos, puede llevar a confusión, porque más de uno me ha dicho, no, si este libro ya está publicado en España. Hay un libro de Rialp que se llama Sermones Católicos y resulta que no es el mismo. Por eso de ahí la confusión, yo creo, del libro de Argentina. Este libro de Sermones Católicos de Rialp, que como veis son 9 sermones que corresponden a los sermones publicados en inglés de Faith and Prejudice, que han sido publicados en Inglaterra y que recogen sobre todo los primeros sermones de Newman cuando volvió a Inglaterra, nada más ordenado sacerdote en Roma. Entonces no son los mismos que luego, estos están en 1848 y los nuestros en 56, 57 y en otras fechas, pero que no son los mismos. Por tanto, pensamos y tenemos en mente en la cátedra pues intentar hacer una traducción para el castellano de los sermones predicados en otras ocasiones, porque el argentino sí que se nota un poco el estilo de argentino, pero bueno, entonces eso es un proyecto que tenemos. Sí que de todos modos os presentaré estos consejos en base a esta edición argentina, pero que es lo mismo el texto, ¿no?
Entonces aquí veis un poco la iglesia que él fundó, que él hizo construir, la capilla universitaria, y donde él predicó estos 8 primeros sermones de los 15, aunque nosotros nos basaremos en los 15. Entonces, primer consejo, Universidad Católica, sé lo que tienes que ser, que también ampliaremos a todo educador. En la fiesta de Santa Mónica, en 1856, que en ese año se celebraba el 4 de mayo, antes de la reforma de 1969, que pasa la fiesta de Santa Mónica el 27 de agosto, cerca de San Agustín, el cardenal Newman predica su primera homilía en esta capilla de la Universidad Católica de Dublín. Y ahí, pues en este sermón, el intelecto e instrumento de la formación religiosa, bellamente hace una comparación entre el episodio de la viuda de Naín, la vida de Santa Mónica y la Santa Madre Iglesia, y lo termina asimilando con el papel de la Universidad Católica, que como cualquier madre, pues también, o cualquier maternidad espiritual, pues está involucrada, ¿no? Con belleza, Newman expone la situación: una madre llora por su hijo muerto, Jesús toca el féretro y el muerto se levantó. Agustín, aunque parecía tenerlo todo, éxito, grandes capacidades, elocuencia, placeres, estaba muerto en su alma, lleno de orgullo, esclavo del pecado, de concupiscencias, de herejías. Mónica, su madre, suspiraba al Señor por la vida verdadera de su hijo, que veía muerto a los ojos de Dios. Le seguía Mónica de ciudad en ciudad, con mucha angustia y soledad, con paciencia, rezando muchísimo, llorando por la conversión de su hijo para que volviera a la fe, ¿no? Y así fue, el Señor pues recompensó esta perseverancia de su oración con un milagro, consoló a la madre, devolvió al hijo. Y Newman pues cuenta bellamente cómo de ese modo obra la Iglesia. Como madre que engendra hijos para el cielo, se lamenta y llora por sus hijos perdidos en el pecado. Esos hijos que se destruyen a sí mismos, presos de su orgullo y de sus pasiones, con falsas ideologías que embotan la mente y debilitan la voluntad. Busca la manera de reunirlos de nuevo en su seno y devolverles la vida. Y esa es la misión de la Universidad Católica, en esa etapa tan importante de la juventud, que tiene grandes aspiraciones y a la vez grandes tentaciones, que busca el sentido a la vida, un motivo por el que emplear sus fuerzas. La Universidad Católica, como alma mater, quiere ofrecer a los jóvenes un lugar y un ambiente donde puedan crecer de un modo integral, donde puedan recuperar esa armonía y unidad de un crecimiento a la vez intelectual y moral y religioso, en esa unidad de los diversos saberes, en la unidad de la fe y de la razón, que ya sabemos que Newman pues tanto veía importante, ¿no? La Universidad Católica, él dice, tiene el desafío de volver a reunir cosas que estuvieron al principio unidas por Dios y que han sido separadas por el hombre. Tiene que la universidad ofrecer a los jóvenes la posibilidad de reunificar su vida, uniendo el intelecto y la virtud, la ciencia y la religión. Y ahí pues también está el papel importante pues de que se enseñen las diversas materias científicas e intelectuales en esa unidad entre ciencia y fe, y también el papel de los profesores y educadores de ser ejemplos también con su vida de esa unidad del saber, ¿no? Los profesores y cualquier educador, padre y madre de familia, tiene que ir por delante, como bien señalaba, ¿no? Ir un camino por delante, ser modelos y referentes, ser pues, profundamente coherentes, sin dicotomías entre lo que creemos, lo que vivimos, lo que hablamos, decimos y hacemos, y así también esforzarnos en cuidar esta unidad interior para poder luego acompañar y guiar mejor a los jóvenes en su propio crecimiento interior. Por tanto, pues el primer consejo, pues ser cristianos coherentes que integran en sus vidas esa unidad profunda en su vida entre la fe y la razón. El segundo consejo, en base a otros sermones donde aparecen figuras de santos, podemos decir que tomar como modelos a los santos. Newman expresa que todos los santos canonizados son modelos escogidos de las virtudes teologales. Todos han tenido vidas penitentes y una unión especial con su Creador y Señor. Él habla como de dos grandes grupos. Por un lado, los místicos que piensan, hablan y actúan según modos de ver, afectos y motivos simplemente sobrenaturales, donde pues, el objetivo es Dios en todo. Y luego el otro grupo que también
Dice Newman que usan sus cualidades humanas recibidas de Dios como un don al servicio de los demás. Y ahí pues también pondría a San Pablo como un prototipo de este grupo, que a la vez recibió grandes favores místicos y también tenía un profundo conocimiento de sí mismo, gloriándose de su debilidad. San Pablo era un hombre de mente grande, pues muy inteligente, pues entendido en letras, con fariseo culto, ciudadano romano, pero que a la vez sabía despojarse de sí mismo y ponerse al nivel de los demás, intentando hacerse todo a todos, con un corazón afectuoso para ganarlos a todos. Se compadecía de la naturaleza humana, a la que tenía una aprensión especial e intimidad familiar. Dice que el principal ejercicio de su oficio apostólico a San Pablo fue formar el carácter e instruir el corazón, y quería llegar al corazón de las personas. Y también, como no podía ser de otra manera, Newman pues, le gustaba muchísimo Felipe Neri, que es pues, el fundador del oratorio al que pertenecía. También nos invita a aprender de este apóstol de Roma, Felipe Neri, que a su vez Felipe Neri pues, creció al amparo de otros grandes santos, San Benito, Domingo, Ignacio de Loyola. Dice que Felipe Neri fue alumno de San Pablo y bebió pues, también de su conocimiento, de sus enseñanzas, y por eso pues, le gustaba también mucho sus escritos en especial, ¿no? Neri no fue un gran teólogo, pero sí que se ocupó en formar grandes santos. Ni se ocupó, en formar grandes santos, sino que en boca de Newman, en su humildad, se volcó en la santificación de hombres ordinarios, de modo familiar, con preceptos y máximas, con ejemplos biográficos, lecciones de historia. Se dedicó a toda la comunidad buscando convertir a Dios a todos, fuesen gente encubrada o baja, y formarlos en los grandes principios, fijando en sus corazones la sustancia y solidez del deber religioso. Tanto Felipe Neri quería pues, ir al corazón y a la mente de las personas, sean quien sean, ¿no? En diferentes discursos, pues sí que en otros también habla de la figura de los santos y la importancia de pedir su intercesión y de seguir su modelo, ¿no? El tercer consejo, escuchar y afinar la conciencia. Ya sabemos, la conciencia también un tema pues que Newman le daba mucho interés, tenía mucho interés. En el quinto sermón, Disposiciones para la fe, se pregunta a Newman por qué un hombre llega a creer y otro no. Partiendo de la base que la fe es una gracia, un don que Dios nos da, sí espera de nosotros que pongamos de nuestra parte en el proceso de creer, preparar el corazón para obtener y conservar ese don tan grande. Y es lo que llama Newman disposiciones para la fe, ¿no? ¿Cuál es nuestra parte en este proceso de acrecentar nuestra fe? Y ahí pues Newman distingue dos pasos. El primer paso para la fe es escuchar la voz de la conciencia, esa voz de Dios en el alma, esa palabra de Dios, ¿no? Newman describe la conciencia como una verdadera guía interior, un mandato dominante. No es un mero sentimiento, opinión, impresión o punto de vista de las cosas, sino una ley, una voz autoritativa que prohíbe ciertas cosas y permite otras. Refiere Newman como esta ley, esa voz está en lo más íntimo, es más que el yo mismo del hombre, pues él no tiene poder sobre ella, o solamente con extrema dificultad. No la hizo y no puede destruirla, hablando de la conciencia, ¿no? Puede silenciarla en casos o directivas concretas, puede distorsionar sus enunciados, pero no puede, o es una excepción si puede, emanciparse de ella. Puede desobedecerla, rehusarse a consultarla, pero ella permanece. Su misma existencia nos arroja fuera de nosotros mismos y más allá de nosotros mismos para ir a buscarle a Él en lo alto y lo profundo, pues ella es su voz. Entonces, la misma existencia de la conciencia está apuntando a que un Dios ha creado esa voz y ya está despertando pues, ese camino de la fe, ¿no? Por tanto, ese primer paso sería escuchar esa voz de la conciencia que nos remite a un ser superior y obedecer la conciencia. Y ya el segundo paso para la fe pues, es tener expectativa de la revelación, un deseo grande de que Dios se revele. Cuando uno se da cuenta de su pequeñez, de sus faltas y pecados, experimenta un remordimiento de su conciencia,
y clama con sed a un Salvador que se apiade de su estado lamentable y le saque de esa oscuridad, ¿no? Está esperando que venga el Salvador, que venga alguien que se revele y que nos pueda salvar, ¿no? Y ahí pues aparece el segundo paso hacia la fe, ¿no? Y Newman dice, pues tenemos la suerte los católicos de que ya tenemos, sabemos ya quién es el Salvador, que se ha revelado, ya no tenemos esas preguntas ansiosas de la conciencia natural, pues ya tenemos la luz de la revelación, pero aún así pues tenemos que seguir alimentando, cuidando, afinando esa conciencia. Dice, de esa misma delicadeza de conciencia que es la disposición conveniente para la fe, es también su salvaguardia y su alimento cuando finalmente se la posee, ¿no? Hay que seguir escuchando la conciencia para poder seguir también acrecentando nuestra fe. Y eso es pues una tarea de toda la vida. Cuarto consejo, la humildad. Sobre todo en su sermón La religión de los fariseos, la religión de la humanidad, compara esa religión del fariseo que se autocomplace en sí mismo con lo que él llama la religión del hombre natural, que hoy en día abunda. Refiere cómo el hombre de hoy en gran medida ha perdido la conciencia del pecado, solo busca estar satisfecho consigo mismo, sin temor, sin ansiedad, sin humillación, con un listón de conciencia muy bajo para que no le turben su comodidad. El hombre satisfecho de sí mismo no ve la necesidad de pedirle nada a Dios, no se pregunta qué es lo que Dios quiere, cuál es su voluntad, qué le agrada o le ofende, no le pide perdón, no implora su misericordia, se queda en lo superficial, limitándose a unas pocas observancias externas que él mismo elige, viendo que las puede cumplir, sin preocuparse en conocer si realmente es eso lo que Dios quiere o si Dios le pide más. Se queda orgulloso en su ignorancia y ceguera espiritual sin darle más importancia al asunto. En cambio, el publicano, consciente de su pecado, no se atrevía a levantar los ojos al cielo e imploraba con humildad a Dios que tuviera piedad de él. Newman señala que, aunque no es exclusivo del cristianismo la confesión de los propios pecados, sí que lo es reconocer con humildad la necesidad del perdón y de la misericordia de Dios. Todos los santos han sido pecadores redimidos, conscientes de tener desde el nacimiento una naturaleza pecaminosa, pero que ha sido lavada por la sangre del Cordero. Por tanto, en este sermón pues ya vemos bastante sobre la humildad y también en el sermón Omnipotencia en cadenas, Dios mismo nos ha mostrado el camino de la humildad. Dios, siendo omnipotente y todopoderoso, ha querido humillarse hasta lo más bajo, ha querido ser cautivo y sujetarse a una naturaleza humana, a la criatura, solo por amor, para acercarse a nosotros. Jesús, segunda persona de la Trinidad, se ha sometido a una ley de cautividad toda su vida, desde que es engendrado en el seno de María hasta la muerte en la cruz, y sigue hoy en día pues cautivo en la Eucaristía. El pecado del diablo, el de Adán, y la tentación que conoce todo ser humano es la del orgullo, el no querer someterse a la voluntad de Dios, emanciparse de él para ser cada uno su propio amo. Dice Newman, el verdadero principio del pecado es la insubordinación, la no obediencia. Y ahí tenemos que aprender de Dios mismo. Si Él, siendo Dios, nos ha dado ejemplo de amor a la sujeción en su propia persona, entonces nosotros, pobres criaturas débiles y limitadas, tenemos también el deber de amar la sujeción, de frenar nuestro orgullo y voluntad propia para atarnos a sus mandatos, a su palabra, a su voluntad. Reconocer nuestra fragilidad, la necesidad de perdón, de redención y acoger con gratitud la gracia y la misericordia de Dios. Quinto consejo, rezar por el Papa y fomentar la unidad. En un sermón, El orden, testigo e instrumento de la unidad, y en otros sermones también, Newman manifiesta su gratitud a la Santa Sede por haber hecho posible la evangelización de Inglaterra y la conservación de la fe durante 300 años, durante cientos de años, mediante el envío de misioneros a esas tierras entonces paganas.
y después de 300 años de crisis con la revuelta protestante, Newman presagiaba con esperanza el renacer del catolicismo inglés, principalmente desde el restablecimiento de la jerarquía católica en el país, después de la reconciliación de las monarquías protestantes, realizada por el entonces Papa Pío IX en 1853. Y ahí pues alienta también a mantener la unidad en la Iglesia, a evitar la división, a reconocer la validez del magisterio eclesiástico, que está encargado de velar por la autenticidad y el sostén de la fe y de las costumbres en fidelidad al Evangelio. Y también en su sermón El Papa y la Revolución, que escribe en 1866, ahí históricamente está en un momento en que la situación histórica de los estados pontificios en Roma, que tenían tiempos turbulentos desde la Revolución de 1848, donde se proclamó la República en Roma, y después de una década de luchas entre el 1860 y el 70, con un intento del Papa Pío IX de defender los dominios papales ante las conquistas del rey Víctor Manuel II, al final, pues en 1870 se pierden los estados pontificios y la soberanía papal terrenal. En ese momento en que Newman escribe todavía no sabe cuál va a ser el desenlace y dice, sea que mantenga el Papa sus terrenos o que los pierda, al final todo va a ser para bien y damos gracias a Dios pues como pase lo que pase, ¿no? Y sí que pide pues que una firme adhesión al Papa Pío IX en este caso y a todos los papas de todos los tiempos en cuanto que son vicarios de Cristo en la tierra, y recuerda a los cristianos sus obligaciones sagradas con respecto al obispo de Roma, pues pedir y rezar por el Papa. El sexto consejo, mantener viva la esperanza. Cristo es el dueño de la historia, camina sobre las aguas tempestuosas y va guiando la barca de la Iglesia que él mismo ha establecido. A pesar de ser una barca pequeña y frágil, no se ha hundido ni se hundirá jamás, pues él mismo sostiene esa barca, ¿no? En su sermón Cristo sobre las aguas lo dice muy, muy bellamente. Voy a leer esta cita, que es más larga, pero es muy, muy bonita, hablando de Jesús, ¿no? Cristo dijo a sus siervos escogidos que formaran un arca para la salvación de las almas. Les dio instrucciones de cómo construirla, su longitud, anchura, altura, sus camarotes y sus ventanas. Y el mundo, al contemplarla, comenzó inmediatamente a criticarla. Declaró que su construcción era totalmente contraria a las reglas científicas de la construcción naval. Profetizó, como sigue profetizando, que tal embarcación no era apta para el mar, que no era hermética, que no flotaría, que se haría pedazos y se hundiría. ¿Y por qué no lo hace? ¿Quién puede decirlo, excepto que el Señor está en ella? ¿Quién puede decir por qué un armazón tan antiguo, construido hace 1800 años, hoy 2024, ha perdurado contra todo cálculo humano hasta el día de hoy, siempre en marcha y nunca se ha ido, siempre fallando, pero siempre logrando explorar nuevos mares y costas extranjeras, excepto que él, que una vez dijo a los remeros, «Soy yo, no temáis», y a las aguas, «Paz», está todavía en su propia arca que él ha hecho, para dirigir y prosperar su curso? Por tanto, pues la barca de la Iglesia, que ha perdurado a pesar de críticas, herejías, cismas, desafíos, peligros de todo tipo, seguirá en pie hasta el final de los tiempos, puesto que Cristo vive en ella, la cuida y la sostiene. Aunque parezca que está dormido, está allí. Newman advierte que el verdadero peligro para la Iglesia no proviene tanto de una oposición externa, sino del pecado y de la corrupción interna. Más allá de cualquier esfuerzo humano o reconocimiento externo, lo que realmente sostiene y hace crecer a la Iglesia es el poder interior de la gracia de Cristo, que eso habla también en el Sermón 4, el poder secreto de la gracia divina. Por ello, insta a los católicos a orar y esforzarse por vivir vidas virtuosas y piadosas, cuidar la vida interior, dejarse transformar por la gracia, no desanimarse ante los desafíos de cada época histórica y mantener la esperanza puesta en Cristo, el Salvador que ya ha vencido al mundo. Y último consejo, vivir mirando a la eternidad. En 5 de mayo de 1873, en Londres, Newman pronunciaba un emotivo sermón en el mundo, pero no del mundo, en el funeral de uno de sus grandes amigos, James Hope Scott,
también converso, que él conocía desde hace 35 años. Aunque este amigo suyo era más joven de edad, no, aunque Newman era más joven, el amigo era más joven, Newman sí que había acudido al amigo para solicitarle consejos ante dificultades. Scott era un hombre dinámico, lleno de cualidades humanas, de gran inteligencia y sentido común. Newman dice que habría podido extender la mano y tomar lo que quisiera de los honores y recompensas del mundo, ya fuera en el Parlamento, en la abogacía o en el Poder Ejecutivo. Tenía derecho a considerar que ningún puesto o poder estaba absolutamente fuera de su alcance. Pero por extraño que pueda parecer a primera vista, su indiferencia hacia los premios de la vida eran tan marcada como sus cualidades para conseguirlos. O sea, Newman admiraba mucho que este amigo que tenía tantas cualidades era tan como indiferente a los éxitos del mundo, ¿no? Muchos criticaban que un joven de mente audaz, grande y emprendedora, de talentos populares, de poder consciente, con éxitos iniciales y grandes oportunidades, estuviera como muerto a sus propios intereses, sin ambicionar éxitos y riquezas. Y es que tenía el corazón siempre vivo y despierto ante el pensamiento de Dios, buscando ante todo cumplir su voluntad. Scott era un hombre muy generoso y caritativo, que daba a los demás su tiempo, su pensamiento, todo su ser, se derramaba en ofrendas religiosas, en regalos, en donaciones, hasta hizo pues construir iglesias, ayudaba a las mujeres solteras, en la educación de los hijos, a los sacerdotes enfermos. Y cuando vino la enfermedad de este amigo, pues estaba preparado, repitiendo, hágase tu voluntad. Newman termina esta homilía, este sermón, con unas bellas palabras que nos pueden interpelar. Dice: estemos seguros de que a los que Dios ama se los lleva a cada uno de ellos, uno por uno, en el momento mejor para sus intereses eternos. Qué bien para él haber vivido no solo para el hombre, sino para Dios. ¿Qué son todos los intereses, placeres, éxitos, glorias de este mundo cuando llegamos a morir? Oh alma feliz, que no has amado al mundo ni las cosas del mundo aparte de Dios. Dichosa alma, que en medio de las fatigas del mundo has escogido la única cosa necesaria, aquella mejor parte que nunca puede ser quitada. Dichosa alma, que siendo consejera y guía, apoyo, luz y alegría, bienhechora de tantos, has dependido siempre, como un niño pequeño, de la gracia de tu Dios y de los méritos y fuerza de tu Redentor. Y concluimos nuestra intervención con una frase de San Juan, con la que Newman empieza este sermón, de 1 Juan 2,17: el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Catherine. Espera, que a lo mejor alguien pretende injuriarte. ¿Hay alguna observación, alguna petición? Aquí es todo gratis, ¿eh? Sí, a ver, Marisa. Gracias, Catherine, por la preparación de esta charla tan bonita, a estas horas que quizá no sea tan fácil. A mí me gusta mucho el punto cuarto, ese de la humildad, ¿no? Y yo te preguntaría, pues como muchos somos docentes de los que te estamos escuchando, al menos aquí en la sala, ¿qué se puede hacer para acompañar a los jóvenes y también a los compañeros y en realidad a uno mismo, ¿no? Para irnos conduciendo por ese camino de la humildad, porque pues como tú decías ahora al final, ¿no? O sea, qué bonito que alguien no se apegue a los éxitos de este mundo, pero quizá en el mundo universitario es muy fácil. Entonces, no sé, ¿qué consejo nos das tú al hilo de todo esto de Newman que nos has contado? ¿Cómo ser humildes, no? Yo creo que justo a veces, yo por lo menos caigo mucho en querer como negar al final los dones que Dios te da, ¿no? O sea, justamente la humildad no es en
en pensar que no podemos hacer nada, sino en agradecer esos dones, esas cualidades de Dios, pero como sabemos que no son nuestros, sino que Dios nos lo ha dado como don y nos pide además que lo trabajemos y que lo pongamos a disposición de los demás, pues justamente no gloriarse en uno mismo luego en, pues qué bien yo, sino gracias Señor, y si ha salido, pues ha sido porque tú estás detrás, ¿no? Entonces yo creo que justamente Newman ahí alaba pues a este compañero, a este amigo, ¿no? Que tenía tantas cualidades, pero que sabía a la vez muy bien que todas esas cualidades no son porque él, pues para sí mismo, sino para servir, para los demás. Entonces, justamente, pues si un profesor se le da bien investigar en algo, tiene cualidades y pues que se dedique más en eso para ayudar a otros, para servir, sobre todo, ¿no? En servir es amar y no y intente pues no eso, cuando le entre el orgullo de pensar que bien yo lo he hecho yo, pues no eres tú. Nosotros somos muy poca cosa, sin Dios no somos nada, pero con Él pues podemos todo. Entonces realmente remitir a Dios, ¿no? Darle gracias por todo y ponerlo al servicio, yo diría. Entonces, eso. ¿Alguna intervención más? Sí. Muchas gracias, Catherine, por el haber sacado esas lecciones de los sermones y haber dado una estructura sistemática, ¿no? Echando un vistazo a los temas que tratan nuestros sermones, que es universitarios, hay como una temática de fondo. Aquí vemos que habla de virtudes, habla también de la conciencia, y los destinatarios son universitarios, tanto jóvenes alumnos como profesores. Y también ha acomodado la ocasión en la que realiza el sermón. ¿Cuál sería como la clave de los temas que elige John Henry Newman, viendo que sale por ahí virtudes, sobre todo y conciencia? La clave, bueno, yo creo que Newman es muy profundamente en base en la antropología humana y también parte de la predicación. Sabemos que Newman en sus predicaciones, que es diferente de sus charlas, pues quiere llegar al corazón y quiere de alguna manera también fomentar esa conversión o ese acercamiento a Dios no tanto tal vez en la parte de teoría, sino en la práctica, ¿no? En la vida. Entonces toca muchos temas que tocan las virtudes, la vida, al final, y la base antropológica de que somos seres creados a imagen de Dios y a la vez con una tendencia al mal, y estamos en esa lucha entre el bien y el mal, fomentar la virtud para vivirla, a la vez que daba contenido también, claro, en la relación entre la fe y la razón, pero es verdad que ahí tocaba más temas también orientados a la vivencia de las virtudes, la santidad. El objetivo es ser santos, llegar al cielo, la vida eterna, y también pues Newman se basa muchísimo en la Biblia, aparecen muchas citas de la Biblia, los padres de la Iglesia, y tiene también un conocimiento psicológico muy... Hay párrafos enteros de profunda psicología del ser humano que es impresionante. Cómo sabe todas las etapas desde que uno es joven y va ahí los peligros a nivel, o sea, cada etapa psicológica. Y entonces, con ese profundo conocimiento también psicológico, puede como orientar y recordar, ¿no?, cuál es el fin último del ser humano al que está llamado, que es la santidad al final. No sé si le he respondido. ¿Alguna intervención más? Hola, buenas tardes. Al hilo de lo que acabas de comentar, un detalle biográfico de Newman que yo creo que me podréis dar. Newman fue también, es que no me sale la expresión exacta, ¿cómo diría? Trabajó mucho la confesión. Quiero decir, porque cuando has hablado de la psicología, yo estaba pensando en dos grandísimos confesores, que fueron el santo cura de Ars
y el Padre Pío, y los dos tenían un conocimiento de la psicología humana altísimo, altísimo. Yo creo que la confesión es una escuela de psicología tremenda. Pero no sé si nuestro santo tenía, entre todas las tareas que hizo, trabajó especialmente en la confesión. Pues se convirtió cuando tenía, bueno, a los 44 y hasta los 90, yo creo que si estuvo de sacerdote bastantes años, yo creo que le habrá dado tiempo a conocer bastante, pero yo creo que el padre Enrique sabe mucho más, que es miembro del oratorio, pero que exclusivamente estuviera dedicado a fondo a la confesión, eso ya no lo sé. O sea que es que también era miembro, claro, era director del oratorio, bueno, ¿cómo se llama? El superior del oratorio, luego fundador de la Universidad de Dublín. Supongo que como superior del oratorio también confesaría. Sí. Newman se dedicó mucho a la confesión después de ser sacerdote católico, pero su conocimiento de la psicología era anterior. Su conocimiento de la naturaleza humana y sus debilidades. Sí, puede repetir. Estaba diciendo que Newman se dedicó mucho a la confesión después de ser ordenado sacerdote católico, pero que su conocimiento de la condición humana, el que comentaba Catherine, era anterior a su conversión a la Iglesia Católica. De hecho, ese conocimiento se refleja en toda su obra desde que comienza a escribir, ¿no? O sea que, como mucho lo que haría sería aumentar su conocimiento, pero... ¿Algo más? Bueno, entonces, Catherine, muchísimas gracias. Muchas gracias.